Hay algo, estaba yo preparando la clase antier, cuando yo dije, voy a buscar algo que quería yo, y me vi, y fui a la Historia General de México, esta que ya está difunta, esta ya no va a existir, el colegio hizo otra con otras gentes, etc. Ahorita todavía hay algunas, ¿no? Sí, cómprenla, no porque yo escriba allí, sino por Luis González. De repente me di cuenta, volví a leer después de 25 años a Luis González. Hijo, qué delicia. Yo ayer no me podía, tenía otras cosas que hacer. No, vámonos a leer a don Luis, porque yo he visto algunos trabajos de los estudiantes de doctorado del colegio de historia que escriben como Luis González, pero hay una diferencia abismal. No se puede dar órdenes como si uno tuviera un águila y 3 estrellas sin antes haber pasado por ser raso, clase, oficial, jefe. Quieren saltárselo y ya escribir como don Luis, con un español muy ligero. Pero detrás de la ligereza, detrás de cada una de esas frases que hacen sonreír, está un conocimiento que permite, en una frase pequeñita, resumir un conocimiento que le costó muchos años. Así que cuando ustedes lean a don Luis, que sí se los aconsejo, sí compren esta Historia General, porque ya no va a existir, y la nueva que viene, en fin, son más los que, pero mucho más los que escribieron la nueva Historia General, pero no hay ningún Luis González aquí, ni uno. Ni un Lorenzo. No, pues sí, sí, yo tengo ahí un poquito, pero además estoy mezcladito con con Graciela Márquez, así que nadie sabe cuál es de cuál. Pero el de don Luis realmente es... ahora, él lo trabajó antes, lo trabajó para Cosío Villegas, cuando se hizo la historia moderna de México, esos montón de tomos, que realmente pues abarcan más o menos esto, en la biblioteca verán en donde están la República Restaurada y el Porfiriato. Claro que no pudo don Daniel hacer eso, pues ni que fuera superhombre, es que tenía su equipo. Tenía su equipo, y un personaje central de ese equipo es don Luis, un don Luis joven, que se metió en el siglo XIX, y años después, cuando hicimos esta, porque nos la pidió don Daniel, pues lo que hicimos todos fue usar lo que ya habíamos trabajado y ponerlo sin pies de página. Desafortunadamente, porque hay varias citas que son importantes y que no sé de dónde vienen, de don Luis. Pero la pasé antier y ayer, en los ratitos que pude, realmente contento, leyendo esto, disfrutando esto. Es como si hubiera abierto un libro que hubiera yo leído cuando niño y medio me acordara, y de repente lo vuelvo a leer y encuentro que es mucho más de lo que yo había pensado. Cuando fui a Italia me compré el Corazón, punto, diario de un niño, de Edmundo de Amici, que me encantó cuando era niño. Y ahora lo volví a leer. Ahora, que es que en italiano, pues sí le entiendo, sí se le entiende, porque ya uno leyó en español, pero es algo muy agradable. Bueno, esto es similar, es realmente un maestro en la historia, usando el lenguaje más coloquial, y ahorita lo veremos, pero que detrás de esas frases sencillas está, como debe de ser, la sencillez es
Me costó mucho trabajo entenderlo. Cuando yo vine de Chicago, entre más complicado se hiciera una afirmación, mejor. Si no la entendía más que yo, estaba perfecto. Así es como debe de ser. Me costó mucho trabajo desechar eso, y fue la compañía de don Luis en las comidas del colegio de Guanajuato y en las vueltecitas que damos alrededor de la manzana después de comer para bajar la comida. Yo nunca entendí que, pues yo ya bajaba solita, pero entonces le dábamos vueltas, y ahí le aprendí mucho a don Luis. Entonces estamos en la última sesión, nos quedamos con el imperio, ¿no? Ahí estábamos. El imperio es un momento muy pequeñito, pero muy intenso. Es lo que ahora volvemos a ver, y ya lo he repetido varias veces, es la existencia de dos proyectos de México, los mismos que siguen hasta hoy. Yo creí que eso ya no estaba, ahora me doy cuenta que simplemente son etapas históricas del mismo pleito. En el brevísimo pero intensísimo México de la intervención francesa, es el momento en que se consolidan las dos fuerzas y lanzan toda la carne al asador. No había forma de una política más civilizada, más moderna, en donde por la vía pacífica al personaje, al grupo, al proyecto político que está del otro lado, se le conceda el derecho de que puede tener razón y que hay que negociar con él. No hay que negociar nada, no tienen razón. Ninguno de los dos le da la razón al otro. O soy yo o eres tú. Y no hay punto intermedio. La guerra, cuando hablamos de la guerra, hay algo que me molesta de no poder entenderlo. Y es la visión política, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, de los mexicanos que realmente la pelearon. Sí la pelearon los generales, sí estaba Miramón y Mariano Escobedo, etcétera, muy importantes. De ellos conocemos casi todo, los podemos seguir. Fueron personajes interesantísimos. Pero, ¿qué es de el sargento Pérez que peleó y que lo mataron allí? ¿Y de dónde venía? ¿Por qué peleaba? Que era la mayoría de los mexicanos que estaban en el choque eran soldados de leva. Entonces eran obligados a hacerlo. Tengo la impresión de que no sabían bien a bien por qué, pero ojalá me equivoque. Josefina Vázquez dice que viendo las cartas de los en el archivo de la defensa de algunos soldados durante la guerra con los Estados Unidos, se ve que sí saben por lo que están peleando. Pero ¿cuántos soldados escribían? ¿Cuántos soldados sabían leer y escribir? Lo normal es que no supieran. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que pensaban? Y me quedo con una gran incógnita. Siento algo así como una deuda con ellos. Estos fueron los que, bueno, este fue de los que perdió, pero de los que ganaron, estaban más o menos iguales. ¿Conocen ustedes un monumento al soldado desconocido en México? ¿Hay alguno? ¿A alguien se le ha ocurrido? La mayoría de los que se murieron allí son totalmente desconocidos para nosotros y quizá para sus contemporáneos. Entonces, me inquieta, me molesta ese hecho de que no pueda yo presentarles a ustedes
la idea de quiénes son los personajes que hicieron ese México. Ahora sí podemos más o menos decir, bueno, ¿quiénes son los mexicanos que votan por Felipe Calderón? ¿Quiénes son los mexicanos que votan por Andrés Manuel? Tenemos las fotografías, tenemos las entrevistas, tenemos las encuestas, pero de eso no tenemos. Debe de haber alguna manera, quizá haya alguna manera, no se me ocurre. Pero en fin, ese México que se desbarató entre sí, pudo haber ido por cualquiera de las dos salidas. Pudieron haber ganado los conservadores. No estaba escrito que ganaran los liberales, como es la interpretación, digamos, dominante. Tenían que ganar porque tenían la razón. Bueno, eso es absurdo. Tenían los recursos, más o menos, recursos pobres, igual que los otros. Tenían la ayuda de Francia, que fue muy importante. La fuerza expedicionaria francesa estaba muy bien hecha. Tenían, por ejemplo, soldados del Sudán y de Egipto para las zonas cálidas, esas que los franceses no podían soportar, pero entonces tenían soldados, digamos, biológicamente hechos para estar allí, y lo hicieron muy bien. Los sudaneses pelearon muy bien. ¿Qué pensaban los sudaneses? ¿Por qué estaban en México? La mayoría volvió a su tierra de origen, otros no. En esa guerra, lo que conocemos son las élites. Sabemos qué pensaban, cuál era su discurso y cuál era su proyecto. Y ganó el liberal. El liberal ganó por una serie, la concatenación de hechos. Si a Juárez no lo tomaron preso y fusilaron en Veracruz, fue porque un buque norteamericano interviene, el USS Saratoga, y apresa a los pequeños buques que había contratado Miramón en La Habana para que se pudiera hacer el ataque por mar y tierra. Le quitaron el mar, le dejaron la tierra nada más, y ya no pudo acabar con Juárez. Pero después viene el Juárez triunfante, que se enfrenta a la intervención tripartita, y también pudo haber acabado. La parte formal del ejército liberal es destruida completita. No hay, después del 5 de mayo, que esa es pues casi es una anomalía, la siguiente oleada, no hay una sola batalla importante que no la ganen los franceses, y era lo lógico. Desde la segunda batalla de Puebla y todas las demás, y tenemos a Juárez yéndose al Paso del Norte, todas las ciudades las va perdiendo, todas. Y como señalaba ayer, lo que le queda es lo que no se dio en 1847, lo que la élite política mexicana se negó a hacer, que fue la guerra de guerrillas, porque en la guerra de guerrillas se les va el control. El guerrillero se vuelve independiente. Y en la desesperación de los años 60 se echa a andar la guerrilla, que es una mezcla de bandidos con soldados, una guerra muy brutal. Los franceses la libraron de la misma manera. El coronel Dupin es el que se encarga de la contraguerrilla, y es durísimo. Acaba con pueblos completitos para quitarse el problema de encima. Finalmente es la falta de recursos, la falta de dinero. Nunca tuvo el imperio recursos, nunca.
siempre tuvo déficit. Nunca consiguió lo suficiente. Y el gobierno de Napoleón III no quiere darle más dinero. Entonces pone el momento en que tienen que salir las tropas francesas y no va a haber apoyo económico. Entonces para 1866 pues ya no hay mucho que hacer. No se pudo consolidar. El chiste era consolidarlo de golpe y era un proyectazo. Se tenía pensado que desde Yucatán el gobierno imperial empezara a trabajar Centroamérica para unir otra vez Centroamérica a México y que desde el río Bravo hasta Colombia fuera la zona de influencia del Imperio Mexicano. Luego la otra parte quedaría como zona de influencia del Imperio Brasileño. Y en el norte dejar a los norteamericanos. Entonces América, el hemisferio occidental, quedaría dividido en 3 grandes zonas de influencia política. No estaba mal la idea. Como idea era buena. No funcionó, pero no se les puede juzgar de pichicatos en cuanto a las ideas. Tenían la idea grandota. ¿Qué hubiera sido si Yucatán domina Centroamérica? Hubiera sido interesante. Mejor se nos va a Yucatán. Porque muchas ganas de ser mexicanos no han tenido nunca. Pero bueno, ese sueño imperial, como dije, se viene abajo, nada más funciona en Indochina. Y Juárez se queda al frente. Juárez, los liberales. No tienen un enemigo ya de tamaño importante. La iglesia ha quedado muy golpeada. El grupo conservador muy golpeado. Entonces los liberales tienen el camino despejado. El problema de los liberales van a ser los liberales. El punto es que ellos mismos van a tener un problema de unidad. No están unidos. La figura de Juárez va a ser la que los mantenga, a pesar de todo, unidos, a pesar de ellos mismos. Juárez le va a hacer frente a varias rebeliones, incluyendo las de Porfirio Díaz. En todas va a tener éxito de imponerse. Él, que no es militar, que siempre anda vestido de civil y que hace un gala de ser civil, logra tener el conjunto de generales que le van a permitir mantener la unidad en torno a Juárez a sangre y fuego. La guerra civil no termina con el fusilamiento de Maximiliano. Va a seguir. Primer problema importante es deshacerse del ejército. Por 2 razones. Porque en el ejército está el origen de los golpes. Y en segundo lugar porque cuesta muchísimo. Entonces un ejército que llega a tener, si mal no recuerdo, 80,000 hombres. Para esos 6 millones de mexicanos. Es un ejército muy grande. Entonces la desmovilización es un problemón, pero en serio. Se puede decir que es un estado fallido el que hereda Juárez. No puede tener control de todo bien. Por falta de recursos. Hay una escasez de recursos. Entonces, a la hora de disminuir el ejército, lo que se hace es aumentar el bandidaje. Es como una ecuación. Lo que quito de aquí, de este lado, que son fuerzas militares,
lo doy acá, que son bandidos. No es exactamente igual, estoy exagerando. No todos los desmovilizados se convirtieron en bandidos, pero con 1 de cada 10 que lo hiciera, ya tenían un problemón de la patada. Imponerse desde el centro y desde los estados a esta inseguridad es algo, un reto realmente fuerte. Se va a ir logrando poco a poco, no hay receta fácil, ni Juárez logra derrotarlos a todos, pero casi. Eso es uno de los grandes logros del juarismo, imponerse sobre estas fuerzas, pues no eran centrífugas, hasta eso simplemente eran la anarquía. No es que quisieran separarse, es que estaban en sus localidades y tenían control de lo único que realmente podía usarse en ese momento, políticamente hablando, que era la fuerza. Entonces, la fuerza del gobierno central contra la fuerza de 2 tipos de oposición. La de los generales descontentos, o, si no son generales, son caciques descontentos y hay muchas rebeliones, y la del bandidaje. Y los trata más o menos igual a los dos. Duro con los dos. ¿Y a la iglesia? La iglesia está bastante bocabajeada. Va a haber guerras cristeras, sí. Pero ya dio de sí lo más que pudo. Y como señala Luis González, ahorita veremos esto porque está bien presentado. Los liberales no iban con ganas de venganza. Ya una vez ganado, ¿ya para qué van a vengarse de la iglesia o de los que fueron parte del imperio? A uno sí, no se lo perdona, y es a Vidaurre. A Santiago Vidaurre, que había sido liberal, cacique, jefe, líder, como quiera que se todas las cosas juntas, en el norte, y que se volteó contra los liberales. Y es muy explicable la posición de Vidaurre. Vidaurre no quería dedicar sus recursos a luchar contra los franceses. ¿Para qué? Él tenía muy pocos recursos y tenía que luchar contra los apaches, contra los comanches. Ese era su problema. Entonces, cuando Juárez le pide recursos, pues no se los da. Pues él tiene otra guerra. Dentro de la guerra hay otra guerra contra las naciones indígenas. Y por eso se pasa del lado de los franceses, porque son los que más le podían apoyar en contra de los nómadas. Ahora pierde y lo agarran en el último momento, porque se mantiene con Maximiliano hasta el final, y entonces lo fusilan. Se dice que lo fusilaron tocando música, y tocaban la de los cangrejos, esa de que marchan para atrás, porque pues como son conservadores van para atrás. Entonces una burla es haberlo fusilado con una marcha dedicada a los conservadores. Pero en general no hay una purga. Es bastante, no les interesa, si ya ganaron, entonces ¿para qué echarse ponerle peor las cosas a la iglesia, ponerle peor las cosas a los conservadores? Ya no tienen posibilidades. Entonces, al contrario, hay que cooptarlos para empezar a hacer la unidad nacional. Es el proceso de hacer una nación. Es un reto enorme. Entonces, aquí quiero seguir a don Luis porque, cómo me divertí. Y creo que ustedes también pueden hacerlo. Aquí
está eso que usted preguntaba, dice. Algunos sacerdotes extranjeros salen del país por causas ajenas a su voluntad. A fin de cuentas, las represalias contra los lambiscones de Maximiliano resultan suaves. La llegada de don Benito amansó a los patriotas rencorosos. Cuando llega al Distrito Federal, él los apacigua. Pone aquí don Luis cuál es el proyecto. Y me parece muy bien resumidito. Y dice que Gabino Barreda lo pone muy bien, el positivismo. A propósito de la conmemoración del Grito de Dolores, Barreda encapsuló en 3 palabras el plan peleado por los liberales. Libertad. Libertad en primer lugar. Orden y progreso. Libertad política, de trabajo, religiosa, de expresión, económica y de casi todo como medio. Orden en los sentidos de paz, concordia, ley, sistema y jerarquía como base. Y progreso, o sea, producir cada vez más, lo más posible, en los diversos órdenes de la vida, sin respiro, sin descanso, como fin de una nueva era que en esos momentos buscaba la venia nacional mediante unos comicios. Entonces, eso era el proyecto. Libertad. Luego el propio González va a decir, cuando llegue el porfiriato los cambia. Pero cuando es el inicio, es la libertad económica, política, religiosa. Lo que quieren, sobre todo Juárez. Bueno, está muy bien puesto un tema, el tema de siempre. Son 30 personajes los que examina don Luis. Dice 12 militares y 18 civiles. Esos son los que mandan, esos son los que explican a México. Los otros millones, dice don Luis, bueno, la mitad eran niños, de los 6 millones. Entonces nada más había, para propósitos prácticos, 3 millones de mexicanos. Pero de esos 3 millones de mexicanos, en realidad no contaban mucho, eran 30 los que contaban. Y esto se lo vi después en el colegio de Michoacán. Hay un compañero de él en el colegio, cuando estudiaron la maestría en los años 40, es un colombiano, bueno, era un colombiano, que se interesó mucho por las generaciones, por los cortes generacionales, y don Luis tomó eso. Entonces, él siempre va a buscar las generaciones. Entonces, aquí están los 30, dice. Los nombres de los 18 letrados son todavía reconocibles. Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, José María Lafragua, José María Castillo Velasco, José María Vigil, José María Mata, Juan José Vaz, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Luis Vallarta, Ignacio Manuel Altamirano, Antonio Martínez de Castro, Ezequiel Montes, Matías Romero, Francisco Zarco y Gabino Barreda. La nómina del grupo militar ha pasado al cajón de los ilustres desconocidos, con las excepciones de Porfirio Díaz, Manuel González y Vicente Rivapalacio. Fuera de sus patrias chicas, ni quien se acuerde ya de aquellos rayos de la guerra que fueron Ramón Corona, Mariano Escobedo, Donato Guerra, Ignacio Mejía, Miguel Negrete, Jerónimo Treviño, Ignacio Latorre, Sóstenes Rocha y Diodoro Corella. La edad promedio de los 18 cultos era de 45 años y de la de los 12 militares 36. Era una élite muy joven, jovencísimos, pero sobre todo los militares. La mayoría de los cultos eran abogados. Y don Luis se va a burlar mucho de ellos porque dice que en medio de las preocupaciones les gustaba mucho la poesía. Entonces se dormían en los brazos de las musas y se enternecían, y su sentido de la vida estaba muy lleno de poesía. De los militares no. Pero en un país que estaba deshecho, pues estos hombres de letras y amantes de la poesía vivían en un espacio, en otro,
andamio. El grueso de los mexicanos estaban por acá y estos, Guillermo Prieto, por ejemplo, pues estaba por allá arriba y en los Ateneos y una buena lectura de poesía, eso los ponía en trance. Era una élite dividida por sus visiones del mundo, no necesariamente todos los militares tenían una forma de ver el mundo y los civiles otra, ¿no? Estaban entre los más moderados, los más radicales, etc. Pero él explica mucho la vida política de esos 10 años de la República restaurada hasta la muerte de Juárez, básicamente por los civiles y por el hecho de que Juárez los marginó a los militares, los necesitaba y los marginó, los dividió. A unos los usó contra los otros. Y la parte más activa, más dinámica, fue la de los civiles. Aquí está don Luis. Ya cuando perdió ese ojo, pobre don Luis cuando andaba de parche, porque le hicieron una operación mal, tenía una verruguita que podía ser cáncer. Y sí era, pero no se la extirparon bien, entonces se le extendió al ojo, y entonces pues, tuvieron que sacarle el ojo. Y aquí está. La mitad del ala culta del juarismo se dedicó públicamente a los blandos recreos de la poesía. Prieto se le abrazó a la musa popular, la fragua Vigil y Ramírez a la clásica, Altamirano a la romántica. En la novela incurrieron Paino y Altamirano. Entre ellos solo hubo un dramaturgo y no menos de 5 historiadores. Ramírez perpetró dramas y relataron vicisitudes. Iglesias con sus apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos y las revistas históricas sobre la intervención francesa en México. Prieto y Altamirano en sendas síntesis de la historia mexicana. Aquel, además de sus memorias, y quién no recuerda, de Vigil, que fue uno de los principales autores de México a través de los siglos. Entre los 12 grandes espadachines de la República restaurada, solo don Vicente Rivapalacio, el menor como espadachín, había hecho de todo. Antes de empuñar las armas, se recibió de abogado, luego alternó el ejercicio de la espada con el de la historia, la crítica, la novela, el teatro, la poesía, la política y el periodismo. Dice don Luis, en esto se le saca también a don Daniel, que a veces Rivapalacio sacaba la pluma cuando debía de empuñar la espada y sacaba la espada cuando tenía que escribir. Entonces, no estaba muy claro, ¿eh? Pero el programa liberal, dice, era la reconstrucción teniendo a Estados Unidos como modelo. Era Estados Unidos el modelo. Hacer de México algo similar. Pero no se tenían las bases sociales. Se abre el país para que venga la migración y no viene nadie. Y otra de las frases buenas de don Luis es el hecho de el problema de la religión, ¿no? ¿Dónde está? Está buenísimo eso. Ay, caramba. Déjeme ver. El punto era romper la tradición de heredada por la colonia. Bueno, ya se me fue. Pero es muy buena. Dice, Juárez quería un catolicismo a la protestante, un protestante catolicismo. O sea,
a una iglesia y una práctica de la religión que fuera realmente personal, que no tuviera un propósito de dominación política como lo había tenido la iglesia en la época colonial. Y dice, pero era imposible, porque el catolicismo de los mexicanos correspondía más al de Pedro el Ermitaño y la vida medieval que al del siglo XIX. Eso, pero la frase es buenísima, ¿visto? Esa cómo me hizo reír. ¿Dónde está? Pues yo la había subrayado. Bueno, pues se me fue. Pero es Si quiere, yo tengo el Liberalismo Triunfante en PDF, entonces la puedo buscar. Ah, aquí está, déjeme ver, por aquí está. Creo que ya, es que me estaba buscando en... Esto también está muy bueno. Esto del mexicano común. Los liberales en la época juarista, y esto lo pone muy bien don Daniel, estaban muy empeñados en que la Constitución del 57 se pusiera en marcha y fuera realmente el marco en el que se desarrollara la política mexicana. Pero, dice, la mayoría no apoyaba constitución alguna. Al pueblo raso le importaba un pito la democracia y el voto le tenía sin cuidado. No era... la vida democrática era de unos cuantos. En esto, François Javier Guerra, en el libro que está publicado, traducido y publicado por el Fondo de Cultura, y que es su historia del siglo XIX, sobre todo del porfiriato, él dice en el porfiriato que no había más allá de 200,000 mexicanos capaces de entender la Constitución y el mundo legal en el que se debían de mover. Esos eran los ciudadanos. El grueso de los mexicanos no lo era. Y don Luis lo pone así: a la mayoría no apoyaba constitución alguna, no pelearon por la Constitución del 57 sin que les importara. Esa es la tesis de don Luis, no sabían por qué peleaban. Y luego que al pueblo raso le importaba un pito la democracia. En la historia oficial, bueno, pues vean a Reiseroles y el liberalismo mexicano, y los mexicanos, una ansia de libertad, de democracia y todo. ¿Qué democracia? Ni pincho cuartos. No les interesaba nada. Les interesaba su mundo pequeñito y tenían toda la razón. Ese era el único en el que se sentían parte integral de su pueblo, de la comarca, lo que don Luis llama la matria, no la patria. La patria ni la conocían, a la matria sí. Entonces eran matriotas, pero no patriotas, que no deja de tener mucha razón. Luego, aquí está. Ninguno de los objetivos liberales encontraba clima propicio en México. Su objetivo político, cultural, económico. La inversión extranjera no llegó, no vino prácticamente nada en la República restaurada. México no era un país confiable. ¿Para qué iban a venir aquí si no podían ni pagar la deuda? Menos, estaban siempre en revolución, siempre en guerra civil. ¿Quién iba a invertir? Bueno, algunas vinieron, pero muy pocas. Los liberales estaban segurísimos que vendría una vez que estuvieran ellos en el poder y que mostraran que su objetivo era la libertad económica, la libertad de comercio, quitar todas las trabas. No llegaron. Bueno, ninguno de los objetivos liberales encontraba clima propicio en México. Tan inclemente era para la democracia y el progreso económico como para la ciencia moderna, las religiones de manga ancha y la filosofía positivista.
A las luces del siglo se oponía tenazmente desde Roma la religión más englobante y exclusiva de todas, que era precisamente la observada por 6 millones de mexicanos. El espíritu religioso de estos no comulgaba con el ideal de Melchor Ocampo de circunscribir la religión católica al claustro de la conciencia y de la moralidad privadas, y menos aún con la solución juarista de permitir el crecimiento de otras religiones, sobre todo las protestantes, ni estaban dispuestos a prestarse a una modernización similar a la francesa, a un modus vivendi con el espíritu nacionalista y científico. La mayor parte de México era católica de la época de Pedro el Ermitaño, a la usanza medieval. Entonces estaban en la parte cultural, era el medievo. Luego pone ahí que algunos protestantes, en contra de su voluntad, se convirtieron en mártires, porque cuando intentaron empezar sus incursiones en México, pues los mataron. Lo que pasa en San Juan Chamula todavía, y en algunas zonas, sobre todo de Chiapas, ¿no? El choque entre protestantes y católicos. No había forma de tener un clima religioso similar al de Estados Unidos. La mayoría de los liberales no eran antirreligiosos. El único que realmente dijo que esto de aquí, ya estoy de la religión hasta el copete, es Altamirano, el nigromante. Los demás, pues Juárez casó a sus hijas por la iglesia, etc. Eran religiosos, pero religiosos modernos, a la francesa, como dice don Luis, pero para la mayoría de los mexicanos era mucho pedirles. No entendían eso de ser tolerantes ni nada. Eran como talibanes. No hay más Dios que Dios y Alá es su profeta. Bueno, pues aquí no hay más Dios que el de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es la única. En eso se mantuvieron así. El liberalismo triunfó, pero no triunfó en las conciencias, no triunfó en la cultura, dice don Luis. No triunfó en hacer crecer la economía, no triunfó en traer a los migrantes, no logró pacificar del todo al país. Sí es el principio, pero es el principio muy, muy difícil de la construcción nacional. Yo creo que es ahí cuando empieza realmente la construcción de la nación mexicana. Todo lo anterior es un prolegómeno muy largo, muy difícil, muy caótico, muy sangriento. Y cuando Juárez muere, bueno, tenemos entonces el pleito Díaz, Lerdo e Iglesias, ¿no? El pleito entre los tres, que no se va a resolver por la vía de las elecciones ni por las vías legales, se va a resolver por la vía de los hechos. Se va a resolver porque Díaz se impone. Díaz, después de haber sido derrotado, y derrotado en serio, pero es interesante, es derrotado y no es fusilado. Se le deja ir para que haga sus trabajos de carpintería en Veracruz, y anda, el héroe del 2 de abril es carpintero, casi parece a Cristo, está ahí en la carpintería, en la humildad total, pero le dura muy poco, y vuelve al intento y tiene éxito. Pudo no haberlo tenido, no estaba tampoco escrito. Los adversarios, los generales adversarios de Díaz pudieron haber ganado la batalla, estaban muy similares sus fuerzas. Entonces Díaz gana, es 1876-77 cuando él entra a la nueva etapa. La nueva etapa, el juarismo ya es el gobierno de un solo hombre en más de un sentido, el intento de gobierno de un solo hombre. Enrique González Pedrero nos dice que el México de Santana es el gobierno de un solo hombre, ¿no? Nos ponen sus mamotretos esos enormes, y el título es bueno. Juárez, en la práctica, en la medida en que hay alguien que gobierne en México, que es poquito lo que se gobierna, es de un solo hombre. Díaz va a ser la continuidad. Entonces,
yo no veo en este aspecto de la política, no veo una gran ruptura entre el pasado y lo que va a venir. La Constitución del 57 es una constitución que le da el poder no al presidente, sino al Congreso. Juárez intenta cambiarla. Cuando vienen las elecciones, él mete allí que se vote para darle mayor poder al presidente, y pierde. Pero las ganas estaban. Díaz no lo va a poner a votación, simplemente lo va a hacer. Ahí también hay otra frase de don Luis, y con eso nos vamos a nuestro cafecito. Dice, el porfirismo y el porfiriato, los conceptos son parecidos pero son distintos. El porfirismo es cuando hay un grupo político que se adhiere a don Porfirio, y el porfiriato es cuando don Porfirio se adhiere a la silla. Entonces, porfirismo y porfiriato empieza como porfirismo y termina como porfiriato, depende de quién se adhiera a qué. Entonces, unos se adhieren a don Porfirio se adhiere a la silla, pero si no hay quien lo quite. Esa es una contradicción entre el proyecto y la realidad. Pero hay algo de trágico y de lastimoso. Sí, las bayonetas sí sirven para sentarse en ellas si les pone uno la silla encima. Si no les pone uno la silla, realmente está muy difícil, pero si les pone uno la silla, sirven. Esto lo pone don Daniel. La prensa es una prensa muy libre en los 10 años de la República Restaurada. Es una prensa donde se discute todo, donde viene la caricatura, es muy importante. El Fisgón, Rafael Barajas, tiene un trabajo, su obsesión es la caricatura política de México en el siglo XIX. Se gasta lo que gana de caricaturista en comprar caricaturas del siglo XIX, y es quizá el mayor conocedor de esta parte de la prensa mexicana. Pero es una prensa dura. El Congreso, perdón, todavía no hay Senado, el Congreso se opone a Juárez y le gana en algunos puntos. El presidente no puede imponerse del todo. Hay una división de poderes. El debate político, dice don Daniel, es de gigantes, parecían gigantes, dice. Le encanta a don Daniel leerse el diario de debates y ver la elocuencia de la élite política. Y cómo en ese sentido, dice, se ve el principio del tránsito del conflicto armado al conflicto verbal, que eso era lo que se quería. Pero a veces sí y a veces no. En unos momentos sí es la confrontación de ideas, la confrontación entre grupos políticos presentando sus ideas al público. El público no se entera, pero se las presenta. Y otros momentos se van a las armas como antes. Entonces una mezcla de lo nuevo y lo viejo. Pero es un mundo políticamente muy activo, pero nada más hasta arribita. Abajo no permea eso. Abajo es un mundo muy local, que no cambia mucho. Aunque viene el primer ferrocarril, que hacen unas fiestas enormes. Lerdo es el que logra esta primera línea importante, y es de fiesta en fiesta según va las estaciones del ferrocarril, y es entrar a la modernidad. Tan contentísimos, les falta mucho. ¿De dónde era el ferrocarril? ¿México-Veracruz? Sí, es el México-Veracruz. Y una cosa que, y con esto ya nos vamos a nuestro coffee break
que subraya don Luis y me la contaba de diferentes formas varias veces. La idea optimista de que México era un país muy rico y la ceguera de la élite política no se daba cuenta que el país era muchas cosas menos rico en el sentido material. No tiene ahora, no tenía entonces, grandes zonas para la agricultura de riego, ¿no? Es un país muy de agricultura de temporal, de montañas. Los que nacemos aquí estamos acostumbrados, siempre en el horizonte habrá una montaña, un cerro. Las planicies son rarísimas. En otras partes del planeta lo raro son los cerros. Entonces es un país muy resquebrajado, con poca agua, con pocas zonas de agricultura, con una enorme cantidad de enfermedades. También eso tiene otras frases donde se ríe mucho de las enfermedades. No entiendo, no entiendo cómo eran optimistas teniendo tal cantidad de enfermedades. Había, por todos lados había problemas sanitarios. No crece México en su población porque se mueren. Dice, la tasa de fecundidad es muy alta, pero la tasa de mortalidad es igual. Entonces no crece el país y los liberales necesitan poblarlo, están desesperados por poblarlo. Y por eso regalan las tierras a los que llegan. Y los que llegan, dice, son una punta de desarrapados, eso es lo que dicen unos italianos. Bueno, son 300 o 400 italianos y hacen un gran escándalo. Y la prensa dice que son ejemplares de la raza humana, que las mujeres son hermosas, los hombres son fuertes. Según los testimonios de don Luis, eran una punta de desarrapados que no tenían nada de hermosos, pero era lo único que había llegado y entonces había que celebrarlo, porque si no se celebraba eso, ¿qué se podía celebrar? Y cuando llegaron los chinos, a eso sí ya no los celebraron tanto, más bien nada. Pero no vinieron, esos italianos que vienen son los ancestros de Vicente Lombardo Toledano. Vincenzo y Lombardo, bueno, pues eso es italiano, pero son muy poquitos. Entonces no hay comunicaciones, la agricultura no es el fuerte, la sequía es un problema siempre, y la enfermedad, montones de epidemias de cólera, del vómito prieto. Y pone a la Ángela Peralta, que la vimos aquí, que era la gran cantante, dice, también se burla de ella porque le pone que justamente una de estas fiebres la cayó, y la cayó para siempre. Se murió de una de esas tantas fiebres que asolaban al país. Entonces, la victoria, el momento en que se inicia ya en serio la consolidación de un proyecto nacional, tiene muchas cosas en contra. Va a ser a contrapelo que se va a organizar el país. Y quien lo va a organizar es don Porfirio, y lo va a organizar de manera no democrática. ¿Se podía haber pensado en una democracia en México en el 1880? ¿Hay un país latinoamericano democrático en los 1880? Ninguno. Argentina va a introducir a sus clases medias con Irigoyen al final del 19, principios del 20. Bueno, México también lo va a hacer por la vía de la revolución. También la pasaron así todo el 19. Entonces, aquí está don Porfirio y su principal instrumento, el poder ejecutivo, para ejecutar al enemigo. Está buena el del hijo del aguizote.
Bueno, vámonos a tomar nuestro cafecito y nos vemos en unos 6-7 minutos. Si con Zapatas también le pasa lo mismo, Madero tiene asegurada su estabilidad. Ha pasado los dos grandes retos y a Zapata no lo destruye en una batalla igual a la de los orosquistas, porque no da batallas de esa naturaleza Zapata. Es una batalla de guerrillas que va a ser cruel como pocas en México, la manera como se va a tratar al zapatismo. Se le va a tratar con las estructuras que los españoles y las ideas que los españoles desarrollaron en Cuba contra el movimiento independentista en el siglo XIX. Cuando los norteamericanos en Vietnam hacen el uso del Free Fire Zone, que ahí cualquier cosa que se mueva ya en esa zona se la echan, sea o no sea Vietcong, no importa, ya, es una zona declarada. Eso es lo que pasa en Morelos. Es una zona de concentración de pueblos. Y aquel que no está en la concentración es por definición enemigo. Y ya ni se le pregunta, se le mata. Entonces la guerra contra el zapatismo es una guerra muy dura que también lleva a cabo Huerta, antes de que lo pongan a disposición. Aquí nos quedamos para tomar nuestro... ¿A quién le toca ahora la presentación? ¿Cuál es? Dios la tenga en su santa gloria. Vamos a entrar en cosas serias. Bueno, la gente toma los tranvías para celebrar la caída de 10, está bueno, ¿no? Están contentísimos. Pero igual van a recibir a Huerta y a Félix Díaz cuando derroquen a Madero. Los mismos, yo creo. Y en la misma manera. Decía Knight que la Ciudad de México siempre estaba lista para celebrar a los victoriosos. Eso es lo que le dijeron y por eso le tenían mala fe a la Ciudad de México. Bueno, unos en San José de Gracia, es lo único que en lo que cree. Y cuando mintió por razones buenas. Fue ante el gobierno federal a decir que San José de Gracia tenía como 3 veces los habitantes que tenía para que le pusieran su primaria, secundaria y preparatoria. Y se las pusieron. Pero no debería. Pero bueno, son mentiras piadosas, mentiras buenas. Y luego él dejó todas sus tierritas que tenía allí a la secundaria técnica. Se las regaló, todas. Y la casa de sus papás la hizo en la parte de donde era para de los caballos y era allí en el pueblo, o sea, no tenía, el corral era chiquito, hizo 2 torres enormes con 2 bugambilias, entonces las pintó de cada una del color de la bugambilia y ahí hizo su biblioteca y la biblioteca tenía una camita por aquí, un sillón por allá, un baño por acá, una cocinita. Se podía vivir en la biblioteca sin salir de la biblioteca. Podía dormir, cocinar, bañarse, todo dentro de la biblioteca. Y estaba orgullosísimo de que era la biblioteca más numerosa de todo Michoacán, incluyendo las oficiales. Ojalá siga. Yo creo que sus hijos no tenían por qué desperdigarla. Bueno, entonces estamos en el inicio del porfiriato, que yo lo veo como la continuación, a diferencia de Reyes Heroles, que lo ve como un corte histórico. Entre liberalismo y don Porfirio hay una brutalidad, pero yo lo veo
como muy natural, o sea, eso iba a llegar. Juárez porque se murió, pero si no, si Juárez no hubiera muerto, otro gallo cantaría, México se salvaría y la patria sería feliz, ¿no? Dice el danzón. De lo visto hasta aquí, ¿algo que discutir? Hacia la final del capítulo de don Luis González menciona que fue durante la época de Juárez y de Porfirio, que, o sea, no lo dice así expresamente, pero como que se iba construyendo la identidad nacional, que dice México ya se sabía mestizo, ya se sabía, o sea, ya tenía una identidad común, ya estaba con Porfirio, con el ferrocarril, ya conocía las otras partes de su país. Pero eso es hasta el final del porfiriato. Hasta el final del porfiriato. Al principio no, él mismo lo señala ahí. De esos 6 millones de mexicanos, dice, 2 millones no hablaban español. Pone ahí, 1 millón hablaba náhuatl. Medio millón hablaba, ya se me van los nombres, otomí, dice. Medio millón otomí. 1/4 millón tarasco. Otro 1/4 millón maya. Y no eran bilingües, eran monolingües. Entonces, ¿cómo hacer país si no se tiene una lengua? ¿Es posible? Yo no digo que no, nada más lo pregunto. Tenemos ejemplos de, pues un poco difíciles, porque Bélgica la cosa no está muy clara. En España, pues tampoco. Yo sí conocía a una catalana en una masía que nada más hablaba catalán y yo no entendí yo nada, ni ella me entendió nada a mí. Pero cuando si son 6 millones y 1/3 para los 1870s, 1/3 no habla el español, y luego también pone, bueno, y todos los que estaban en el norte, los comanches y los apaches, yo creo que es al final del porfiriato, porque en el porfiriato lo que viene es una aceleración muy fuerte de los procesos económicos, y esos van a revolver a México. Es como la olla va a estar siendo revuelta, y unos podrán ir a un lado, a otro lado, por la vía del ferrocarril, y hasta Estados Unidos, que es cuando empieza ya la migración mexicana hacia el exterior. ¿Algún otro punto sobre la República restaurada? Antes el Imperio y la República restaurada. Todo quedó clarísimo. Qué bueno, así lo van a reflejar en el examen. Van a ser van a estar in command of the facts and interpretations. Bueno, entonces el porfiriato en su inicio tiene como objetivo político la no reelección. Ese es el punto central de don Porfirio, en contra de Juárez. Juárez ya está muerto, pero de todas maneras hay que usar la bandera de la no reelección. No reelección. Que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, dijo don Porfirio, ¿no? Y su primer gobierno es, como dice don Luis, de porfiristas, no es el porfiriato. En ese primer gobierno se enfrenta a oposiciones que él va a enfrentar sin que le tiemble la mano. La reacción contra los enemigos es dura. La eliminación física es parte de esa política.
pero también es el estar incorporando a los antiguos enemigos, los que no se sublevan, los que no ponen en duda la viabilidad de don Porfirio como presidente en ese cuatrienio de 1877 a 1880. Algunos de ellos son llamados. Y va a ir surgiendo un grupo, sobre todo después cuando venga la segunda presencia de don Porfirio en la presidencia de 84 a 88, va a ir cooptando a gentes nuevas que no tienen nada que ver con sus aliados originales, con los que le ayudaron en un principio. Sus dos enemigos son, sus tres enemigos son la falta de dinamismo de la economía, la posibilidad de que haya sublevaciones, que lo hace, él va a ser duro. El general Trinidad de la Cadena de Zacatecas, por ejemplo, que había sido su aliado y se tiene un movimiento muy pequeñito contra él, pues lo toman prisionero y en el viaje a la Ciudad de México se muere. Entonces es lo mismo que con los rebeldes en Veracruz, que ordena su fusilamiento. Entonces son enemigos políticos, es la lentitud del desarrollo económico y Estados Unidos. Estados Unidos es un problemón. Dos cosas son importantes. El pago hay un acuerdo con Juárez y Estados Unidos para reconocer deudas y sobre todo el pago de reparaciones a norteamericanos que han sido lastimados en sus propiedades durante los movimientos políticos y las rebeliones militares. Entonces hay que conseguir dinero para pagar inmediatamente, porque en Estados Unidos hay una corriente política que propone solucionar el problema con México mediante la fuerza. Entonces Estados Unidos es un gran problema y Estados Unidos no reconoce a Porfirio Díaz porque llega al poder por la vía de la fuerza. Así que Díaz tiene que hacer malabares, tiene que conseguir el dinero para iniciar el pago, porque a él le toca iniciar el pago y no hay dinero. Entonces tiene que recurrir a los préstamos forzosos, que era algo que él había prometido que no haría, pero pues no hay de otra. Así que usa el préstamo forzoso y cumple con el calendario de pagos. Está otro problema, es el contrabando. Para Estados Unidos hay algo muy molesto en México, y es que en los puertos del Golfo desembarcan mercancías europeas que luego van a pasar a Estados Unidos sin el pago de impuestos y van a competir con sus precios bajos con las que Estados Unidos está produciendo. Entonces la zona libre, porque México tiene una zona libre, para que no le vuelva a pasar lo que Texas, que se le vayan las zonas del norte porque sus condiciones económicas no son las adecuadas, necesita mantener la zona libre para que los del norte, los de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, puedan comprar lo que quieran sin impuestos. En vez de ir al shopping a San Antonio, allí hacían el shopping con lo que venía de Europa. Pero esas cosas que vienen de Europa también se van a Estados Unidos. Y a Estados Unidos eso sí no le gusta. Entonces hay que detener el contrabando. Siempre la frontera será un problema. Lo fue entonces, lo es ahora y lo seguirá siendo.
la diferencia en el desarrollo económico hace casi inevitable eso. Entonces, está también el problema del robo. El general Corona, por ejemplo, que es uno de los grandes de la guerra contra los franceses, etc., pues es cacique de allá, del norte. Y le echan la culpa de que se esté robando el ganado norteamericano. Dicen que están teniendo muchas pérdidas por el abigeato mexicano. Entonces lo que se hace es que el ejército norteamericano tiene autorización de cruzar la frontera. ¿Quién le da la autorización? Ellos mismos. Se dan solitos la autorización de cruzar la frontera para perseguir a los abigeos y mantener el orden en la zona. México como país no puede defender su frontera. Está imposibilitado. Enfrentarse a Estados Unidos, impedir que haya incursiones del ejército norteamericano al otro lado del Bravo, es arriesgarse a un choque armado, y ese choque armado podría acelerar las fuerzas que en Estados Unidos quieren que la frontera se mueva un poco más hacia el sur. Entonces don Porfirio no tiene otra que jugárselas. Es un juego político muy arriesgado. Va a darle a dos generales cercanos a él, a Jerónimo Treviño y a Francisco Naranjo, mando de un buen cuerpo de ejército, y los va a mandar al norte, justo donde él empezó su rebelión. Él empezó desde Estados Unidos, de don Porfirio. Entonces aquí manda a dos que pueden hacerle exactamente lo mismo. ¿Treviño y qué? Naranjo. Pero la amenaza norteamericana es mayor. No hay posibilidad de que la desoiga, la ponga a un lado y siga su agenda interna. Tiene que hacerle frente. Entonces va a poner esas tropas no para confrontar a los Estados Unidos, sino para hacer la frontera más estable. La presión es fuerte, se necesita estabilidad. La estabilidad solamente la puede dar una buena fuerza al mando de generales que él confía. El general Corona no confía ya en él. Él es parte del problema. Entonces manda a otros que con el tiempo se convertirán en grandes caciques norteños. Van a ser los dueños del norte hasta que llegue Bernardo Reyes y los neutralice en esta política de divide et impera. Pero en este momento es necesario que Estados Unidos quede satisfecho y reconozca a Díaz. Y lo reconoce. Lo acepta y no va a rescindir la orden de cruzar la frontera, el gobierno norteamericano. Díaz trata de negociar, bueno, vamos a hacer símbolos nada más. Vamos a ser parejos. Que el ejército mexicano también pueda cruzar la frontera hacia Estados Unidos cuando tenga que ir persiguiendo a alguien. Ah, no. Eso sí que no. No somos iguales. Nosotros sí podemos perseguir. Ustedes no. Y no hay forma de que haya un acuerdo de reciprocidad. Por eso México va a insistir desde siempre en la igualdad jurídica de los estados, que es una de las partes de su doctrina internacional. Pues no son iguales. Ni jurídica ni de ninguna manera. Entonces la forma de impedir que Estados Unidos siga cruzando la frontera es impedir que haya abigeato.
Y entonces hay que controlar al crimen organizado. Es nada más que entonces pues no era la droga, era el ganado. Y más o menos se logra. Ya no hay muchas quejas por parte de los norteamericanos de robo de ganado para los 1880s. En los 80s esto se va disminuyendo. Así que la principal amenaza externa son Estados Unidos. Y México tiene entonces, como ahora, casi monopolizada la relación externa por Estados Unidos. No hay presencia europea. ¿Por qué no hay presencia europea? Pues por el Segundo Imperio. Porque Juárez cortó la relación con los que apoyaron a Maximiliano, que son todos los europeos. Entonces no les habla. Y tampoco les paga. Ni los oye ni los ve. Él está muy solito con Estados Unidos, pero pasa el tiempo y esa soledad con Estados Unidos, como hoy, es un problemón. Entonces hay que deshacer la soledad. El deshacer la soledad le toca al sucesor de don Porfirio, a Manuel González. Manuel González, su compadre, es uno de los generales que le ayudaron. En momento clave, cuando don Porfirio está a punto de ser derrotado en su último y que finalmente fue exitoso levantamiento, está perdiendo y va a ser derrotado. En la tarde le llega Manuel González con como 1,500, 2,000 de caballería, y con eso cambia la suerte de la batalla y don Porfirio va a ganar y a ganar en grande. Entonces, Manuel González es alguien muy cercano a don Porfirio. Se deben mutuamente. Entonces don Porfirio se deja la presidencia, 1880, 1884, Manuel González. Pero en esa presidencia, y ya lo vimos cuando se estaba presentando el libro sobre don Porfirio, el presidente que sale va con discreción creando una base política para retornar. Y no es imposible que el desprestigio de Manuel González haya sido en parte auspiciado por don Porfirio. Serán compadres, le deberá mucho, pero en política no hay quien realmente ponga la amistad por encima del poder. Así que la prensa ataca a Manuel González. Él introduce la moneda de cobre y ese es un golpe impresionante para la cultura económica mexicana. México es el país de la plata, es el que manda la plata al resto del mundo, es el principal productor de plata del planeta. ¿Cómo es que le quitan la moneda de metal precioso y le ponen cobre? Entonces hay una especie de motín, y en ese motín le tiran las monedas de cobre a Manuel González cuando sale de Palacio. ¡Sah! No vale nada, etc. La acusa de corrupción, de haber devaluado la moneda, y él es el que empieza a negociar con Europa el reconocimiento de la deuda que se tenía, en particular la inglesa, y restablecer las relaciones. Pero también los enemigos de Manuel González usan eso en su contra. Se vendió a los extranjeros, pero era necesarísimo restablecer la relación con Europa. Es antes de que el porfirismo se convierta en porfiriato que se establece como punto principal de la política exterior el usar a Europa para neutralizar a Estados Unidos.
La única manera que tiene México de más o menos sobrevivir con cierta dignidad y cierta autonomía y algo de soberanía es introduciendo a los europeos de manera muy activa a México. Y eso lo empieza Manuel González. Pero para el final del gobierno de Manuel González, en el mundo elitista, ya hay un gran desprestigio y don Porfirio se presenta como el personaje que realmente puede manejar la complejidad de la política mexicana, el que sí sabe. Y su bandera de que ningún presidente se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, se modifica. Bueno, que no haya reelección inmediata, pero pues después uno puede venir otra vez. Y entonces es electo en 1884 en estas elecciones que son indirectas. El ciudadano elige a los electores y luego se elige al presidente. Y aquí viene otra cita que es muy interesante. Déjenme encontrarla, porque eso es donde está el problema. Es una cita de el embajador norteamericano, donde siempre las pierdo. Bueno, donde señala que en sus 7 años en México le ha interesado observar las elecciones y que nunca ha visto a un mexicano en las casillas, que nunca ha visto a nadie votar, que las casillas están siempre desiertas, pero sin embargo termina por haber los votos. Es una buena observación. No funciona. La maquinaria electoral no es la que determina quién va a ser presidente o gobernador. Es quien controla la maquinaria. Este procedimiento luego se va a perfeccionar en el siglo XX, ya lo vimos. Ahí sí hay gentes que se van a las casillas, pero están controladas de antemano. Entonces la tendencia a simular la elección ya está bien establecida después del triunfo liberal sobre los conservadores. Don Porfirio lo único que va a hacer es controlar el procedimiento, y la sociedad mexicana realmente no se interesa por esa vía. Así que en 84, Manuel González, muy enojado con don Porfirio, pero hecho una furia, deja la presidencia. Él no puede poner al sucesor, sino que don Porfirio lo pone, y él a quien pone es a don Porfirio. Entonces el presidente, es un momento bien interesante. El presidente saliente no tiene la capacidad política de enfrentarse a alguien que ya no tiene puesto político, que es un ciudadano, pero como ciudadano lo es todo. Esto se va a repetir. ¿Cuándo se repite en el siglo XX? Maximato. Con Calles. El maximato es eso. Don Porfirio es el primer Calles y lo hace muy bien. Se hace el indispensable. Así que para 1984-88 él va a estar en el poder. ¿Cuáles son los cambios que va a efectuar políticamente hablando, importantes en este segundo periodo? Neutralizar al Congreso.
El Congreso en su primer periodo es todavía un Congreso muy independiente. Con Manuel González sigue siendo independiente. En el segundo presidencia de don Porfirio va perdiendo la independencia. Y en la tercera presidencia, cuando don Porfirio le entrega el poder a don Porfirio, esa es buenísima. Entonces ya el Congreso dejó de ser una fuerza política que puede explicar parte de los eventos de la vida pública mexicana. De ahí en adelante, del 88 en adelante, se va a ir debilitando hasta quedar en la nada. Y esa es una de las características fundamentales del porfiriato. No hay poder legislativo, realmente. El poder de legislar lo tiene don Porfirio. Como lo vimos ya a lo largo del curso, en el siglo XX esto se va a replicar. La revolución va a deshacerse del poder legislativo. Pero tampoco el poder judicial va a ser dejado de lado. El poder judicial va a ser minado sistemáticamente por don Porfirio hasta que no tenga nada que decir. ¿Qué otra fuerza necesita minar don Porfirio? El ejército. El ejército es otra, es importantísimo que lo vaya haciendo de lado, de lado, de lado. Y el ejército del porfiriato va a llegar a tener efectivamente, no en la nómina, sino en la realidad, 15,000 hombres. Cuando llegó a tener 80,000 en la época de la lucha entre liberales y conservadores. Entonces va a ir haciéndolo pequeñito, 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 pequeñito. Don Porfirio es general. Su acceso a la política lo hace por la vía de las armas y lo hace muy bien. Es el héroe del 2 de abril. Realmente se la jugó. 2 veces los franceses lo hicieron prisionero y 2 veces escapó. Es un general autodidacta. No tiene ninguna educación militar, la va tomando sobre la marcha. Pero tal parece que en México los autodidactas son los mejores. Don Porfirio y Obregón son buenísimos como militares. Jamás pasaron por una escuela militar. En cambio, los militares de profesión que se distinguen, pues Miramón termina fusilado. Felipe Ángeles pues también va a terminar fusilado. Esos sí son generales muy profesionales. Pero don Porfirio no va a gobernar con el ejército, justamente porque lo conoce. Sabe exactamente qué es el ejército, entonces decide no gobernar con el ejército. ¿Con quién va a gobernar? ¿Cómo le hace don Porfirio para gobernar? A ver, pónganse en el papel de Porfirio Díaz en los fines de los 1880s, 1890s. ¿Cómo controla el país? Negociando. Con la clase política y con la élite. Con la élite que va a ser una élite en donde ya están asimilados los antiguos conservadores. Ya no hay mucha diferencia entre quién fue liberal y quién fue conservador. Ya están todos metidos. Va a pasar de porfirismo a porfiriato al final de los 1880s. Ya es el centro de la negociación, es don Porfirio. Es el único que sabe. Todos los secretos políticos, él es el que los tiene. Y va siendo dependiente de sus decisiones a la élite. Esa élite la componen, sí, los
científicos o científicos, como les decían, es buenísimo eso, los científicos. Pero los científicos no son 100, son mucho menos. Son básicamente, lo señala Luis González, gentes de la Ciudad de México. Por primera vez domina la élite capitalina. Todo el tiempo anterior son las regiones. De ahí vienen los principales líderes, de ahí viene el conjunto más importante, no es del DF. Ahora sí, son básicamente abogados, con algunos médicos y algunos ingenieros. Son jóvenes, más jóvenes que don Porfirio. Se repite el fenómeno de la República restaurada. Son los educados, son los que saben, no son los que tienen mando de tropa ni los caciques. Algunos de estos se convertirán en personajes importantes en ciertas regiones, pero no son gentes que vengan del mundo agrario, que conozcan el campo mexicano, y la cultura mexicana es básicamente rural. Ahí están sus raíces centenarias. Ellos no la conocen, ni les gusta, ni les interesa. Ellos están más abocados a la ciencia. Los científicos van a gobernar a México por la vía de la ciencia. Bueno, luego con Salinas vendrán los tecnócratas, son los mismos. Es exactamente eso, es la tecnocracia de don Porfirio, o los salinistas son los científicos de Salinas, pero es muy similar la estructura en el presidente, el poder ejecutivo se rodea de un grupo muy pequeño, de gentes muy ambiciosas y que tienen una buena educación formal. A mí me llama la atención que puedan tener educación formal, porque ¿de dónde la sacaron? La sacaron de los institutos estatales y de la preparatoria, de una... ¿Cómo es posible que México haya mantenido algo de educación superior si no hay recursos, si está todo hecho una desgracia? Bueno, pues sí lo sabía. Para poquitos, pero sí estaba. Algunos de ellos van a tener alguna experiencia en Europa o en Estados Unidos, pero básicamente su educación superior es de México. Pero bueno, Gavino Barreda es el caso paradigmático. Es médico que se va a Francia y regresa de Francia y a expandir el evangelio del positivismo. Hay una liga entre universidades extranjeras y estos científicos, y se convierte esta élite en particularmente conocedora y admiradora de Europa. Y dentro de Europa, lo que más les impacta es Francia. Son las ideas francesas, las formas de vida francesas, más que la inglesa. Pero es un mundo en el que Inglaterra es la que dirige. Inglaterra está en su momento, el último gran momento. Ese momento en que ellos son los dueños del mundo. Y van a poner los ojos lo ponen en todos lados, entre otros en México. Don Porfirio y los científicos logran el milagro de hacer que México sea bien visto por las potencias europeas y empiecen a invertir. Viene la inversión extranjera
Y la meta porfirista entonces ya no es libertad, orden y progreso, sino es orden y progreso. Y la libertad se deja, no se niega, pero se deja como algo que va a venir con el tiempo, con el éxito de las dos primeras. En ese sentido, los porfiristas son más realistas que los liberales de Juárez. Ya la libertad la mandan a un lugar secundario. El orden. Y para ese orden lo que van a lograr es la creación de la primera policía profesional mexicana. Los rurales de la Federación, que van a ser más o menos como los carabineros chilenos. Es un cuerpo de policía militarizado, al frente del cual está un coronel, pero el coronel no depende de la Secretaría de la Guerra, depende de la Secretaría de Gobernación. Y la de Gobernación, bueno, pues del presidente, todos dependen del presidente, pero ya no depende de los militares profesionales. Van a ser unos personajes que Paul Van der Voort los ve con cierta... no los ve muy bien. Pero si ustedes examinan una fuente de conocimiento sobre México político, cultural, económico, de la última parte del siglo XIX, son los relatos de viajeros extranjeros. Hay muchos. Es una fuente interesantísima, entretenidísima, porque el extranjero ve lo que uno no ve. A uno le parece normal ciertas cosas, y visto desde fuera dice, pero miren nada más, qué cosa más extraña. Pero ¿cuál extraña? No se voltea. ¿Y dónde? Eso que tiene usted enfrente, para nosotros es exotiquísimo. Entonces ya uno ve con otros ojos su propia realidad. Entonces, los relatos de extranjeros son muy buenos. Hay varios libros que condensan los relatos. Son básicamente norteamericanos, ingleses, pero hay también franceses, alemanes, hay de todo, hay suecos, hay una cantidad bien interesante, y ponen el énfasis en los rurales. Todos hablan de los rurales como una policía eficiente. El autor que trabaja esto, Paul Van der Voort, dice que no, pero los otros dicen que sí. El punto es que acaban con los bandidos. Lo que fueron los bandidos de Río Frío, por ejemplo, los plateados de la Tierra Caliente, ya no existen. El acabar con ellos es el acabar en serio. Se les fusila. No hay mucho. Se les hace un juicio, pero un juicio rápido, de un día, y ¡pum!, para afuera. En el origen lo que se usa es reclutar bandidos para combatir a los bandidos. El hecho de que en el crimen organizado actual unos narcos maten a otros narcos, está allí ya, en el porfiriato. Luego se van a profesionalizar por la vía de los rurales. Los rurales son 5,000. Están bien pagados. Bueno, relativamente bien pagados. Son voluntarios. Y ese es el punto fundamental de una fuerza armada en México. Ya no es la leva. La leva sigue siendo vigente, absolutamente vigente en el ejército. Nadie quiere ir al ejército. Son 5 años. Es un montón de tiempo. Es una vida. Los rurales no. Ellos van, firman, se dan de baja, etc.
tienen siempre un dinero para comprar su comida, o sea, que no se la roban. Como el ejército, pues se robaba todo. ¿Cómo funcionaba el ejército? Pues como marabunta. Por donde pasaba se comía todo, agarraba todo y no pagaba nada. Los rurales tienen un estipendio para pagar su comida, son responsables de su arma, de su caballo, de su montura y de su uniforme. El uniforme de los soldados, véanlos en las fotografías de la época, es un uniforme vil, es manta y muchos no tienen más que guarache. Algunos sí tienen calzado, pero es normal que la tropa todavía hasta el inicio del siglo XX ande con guaraches. En los desfiles no, en los desfiles iban con sus zapatitos, pero los rurales no, estos están muy bien vestidos, con su traje de charro y su botonadura de plata. Entonces hay un cierto orgullo de cuerpo, que es una de las cosas dificilísimas en la policía mexicana. ¿Qué policía está orgullosa de ser policía? Ustedes conocen, bueno, yo no conozco ahora ya ninguno, conocí un tiempo a un policía que era de Yucatán cuando yo era niño y sí estaba más o menos orgulloso porque se ponía el uniforme para todo. Ahora se lo quitan a la hora de salir de sus cuarteles. Fueron eficientes. Entonces don Porfirio introduce el orden en la vida cotidiana de los mexicanos. Un orden brutal, un orden que no tiene mucho que ver con la ley, tiene que ver con la eficacia, y es eficaz. Entonces, eso le da una característica a la vida, no solo política, sino económica del país distinta. Ya pueden pasar las mercancías de un lado a otro. Don Porfirio va a acabar con las alcabalas. Juárez no pudo, quiso pero no pudo. Entonces ya no va a haber impuestos entre que lo que hace alguien en Jalisco y que pasa a Michoacán, pues le quitan un montón por impuestos. Ya no va a haber eso. Y el ferrocarril además no permite alcabalas, pues cómo van a andar parándose. El ferrocarril va de una parte a la otra, y ya el comercio se hace por otra vía, por las vías férreas. Eso es un cambio impresionante. El ferrocarril, los ferrocarriles, eso sí que es, a mi juicio, son las venas de la nación mexicana. Ahora sí ya hay nación, porque ya tiene esa red de comunicaciones. Y don Porfirio lo hace en contra de los principios liberales, porque no dice, bueno, el mercado, aquí están las concesiones, háganse los ferrocarriles. No, los subsidia. Entonces los ferrocarriles los paga la nación mexicana, pero no son mexicanos. No es muy distinto de lo que pasa hoy. Los bancos no son mexicanos y el Fobaproa les paga, no necesita ni prestar los bancos, ¿para qué prestan? Si el Fobaproa les da un ingreso, vaya que si les da un ingreso grande, constante, seguro, pues si yo fuera banquero, pues también para qué prestaba, es muy arriesgado. Entonces me quedo con el Fobaproa. Los ferrocarriles son subsidiados. Y en un caso extrañísimo, hay una empresa mixta. El gobierno directamente es propietario de el ferrocarril de Tehuantepec, con capital inglés. Entonces son socios. Y son socios no solamente del ferrocarril, sino del gran comercio marítimo. Se le hace a México lo que los liberales querían, que México fuera un sitio de intermedio entre Asia y Europa. La compañía, la Hawaiian Steamship Company, es en parte mexicana.
Y ellos traen el azúcar, lo descargan en Tehuantepec, lo montan en el ferrocarril, pasan el Istmo, lo vuelven a poner en barcos y se lo llevan a la otra parte de Estados Unidos. Luego, más adelante, el gobierno mexicano va a tener que intervenir en los ferrocarriles cuando estén amenazados de quiebra y va a crear los ferrocarriles nacionales de México. Los va a crear Limantur contra las ideas básicas del liberalismo. O sea, los dogmas no, son muy prácticos. La Constitución del 57 no funciona, pues no la apliquemos, pues ¿para qué la hacen? La doctrina económica dice que no debe el Estado de meterse, no, que los deje fracasar, que el darwiniano, si estos se metieron en la competencia es en los ferrocarriles que van del centro al norte. Unos son norteamericanos, otros son ingleses, y están compitiendo y hay demasiada vía férrea y no hay suficiente carga. Entonces uno de los dos tiene que quebrar, o los dos a lo mejor. Entonces el gobierno federal dice no podemos dejarlos quebrar. Los adquiere y se los echa como deuda, una deuda enorme de los ferrocarriles. Así que tampoco eso, si lo que pasa ahora no es nada nuevo, ya está allí, ya están los problemas del liberalismo, que tiene contradicciones políticas y fuertes. Entonces, la economía mexicana, ya les habíamos puesto las, híjole, ya es la una, bueno, el miércoles que viene vemos las cifras, Abraham, todas las cifras de la inversión. Pero tiene éxito, es el primer gran éxito de México como nación, el volver a reanudar la actividad económica. Esa economía que fue muy exitosa de la colonia, vuelve a ser exitosa. El profesor Ramón Eduardo Ruiz, en su último libro que les comenté, dice, ahí está el problema, que fue exitosa de la misma manera que fue la colonia, que fue exitosa en función del mercado externo y no en función del mercado interno, no en función del mexicano común y corriente, sino de la exportación de minerales, pero ahora ya no nada más de plata, aunque la plata sigue siendo importantísima en la minería mexicana, ahora también es el cobre, es el plomo, es el zinc, y ya hay una buena producción de hierro. Es la producción de enequén. El enequén es importantísimo. El enequén es el oro verde, como le llaman en Yucatán. La exportación de algodón de la laguna. La laguna, que es un desierto. Torreón, que no es nada. Era un torreoncito que estaba allí. Y ahí se va a hacer la ciudad de Torreón, con los ferrocarriles y con algo que William Myers le dedicó una buena parte de su vida a investigar eso, la irrigación de la laguna, el hacer los canales y revestirlos para que no se pierda el agua. Entonces, un terreno que era un desierto, canalizado el río Nazas, la gran cantidad de algodón, alfalfa, trigo que se puede producir allí. Todo eso es el porfiriato. Y entre más éxito económico tiene, más se afianza políticamente. Es un círculo virtuoso. Tiene éxito en pacificar. Tiene éxito en hacer una coalición política. Eso trae la inversión extranjera. La inversión extranjera moviliza las potencialidades de una economía que estaba paralizada. Al potencializarlas viene más inversión extranjera, al venir más inversión extranjera y al tener más exportaciones, más se fortalece el sistema
autoritario de don Porfirio, al punto de volverse, como el concepto lo usa don Daniel, el necesario. Y entonces también se puede definir al porfiriato como el necesariato. No hay nadie que pueda sustituir a don Porfirio. Y ese es el gran problema del porfiriato. ¿Cómo se puede vivir un sistema político saludable si no se puede sustituir a quien lo encabeza? Está destinado a tener una crisis, pero grandota, tan grande como su éxito.